hermanos, vamos a leer un versículo bíblico. Ahí donde está usted sentado, Ignacio nos va a dirigir con un versículo, por favor. Y ese versículo, pasa. Y en ese versículo nos vamos a concentrar en la lectura de la enseñanza de esta mañana. Hoy voy a leer Marcos 5, 1 a 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Amén. Hermanos, la historia del endemoniado gadareno, allí vamos a estar trabajando en esta mañana en esa historia. Así es de que vamos a ver algunos puntos en los cuales vamos a aprender del endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Amén. Amén. La historia dice, ahí como está sentado vamos a leer, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hasta allí vamos a leer, hermanos. Confío de que conozcan un poco la historia de este endemoniado gadareno. Ahora, no quiero confundirle en esta parte, pero está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo lo presenta a dos endemoniados en la misma historia. Marcos y Lucas hacen énfasis en uno, creo que es el endemoniado más feroz, y se enfocaron en él, pero la historia es la misma. Así es de que solamente que aquí se enfoca en uno solo. El endemoniado gadareno, hermanos, representa un mundo en pecado, un mundo en necesidad de Dios. La verdad es de que hay muchas cosas que aprender de aquí, de este pasaje, pero el versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca. Quiero recordarle, hermanos, que antes de que el Señor Jesucristo llegara aquí a este lugar, hay una historia que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos. Versículos atrás, en el capítulo 4, versículo 35, pasaron una tempestad. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hermanos, Él hizo un arduo trabajo increíble. Él no paró, Él anduvo predicando, anduvo enseñando, anduvo sanando. Y dice la Biblia que si todos los milagros y todos los hechos que se sucedieron se vieran escritos, dice que no cupieran en todos los libros. En realidad eso nos da a entender de que los milagros que hizo el Señor Jesucristo fueron muchos. Entonces el Señor Jesucristo se dirige a Gadara con sus discípulos en un barco. Pero, hermanos, siempre que se tiene la intención de salvar a alguien, siempre Satanás va a intervenir, o por lo menos va a tratar de intervenir. Y eso lo tenemos muy claro hasta hoy en día. Cuando el Señor tiene una bendición en algún momento, Satanás siempre se adelanta para tratar de destruir esa bendición.
Y esta es la situación que se está viviendo, hermanos, aquí en esta historia. El Señor Jesucristo y sus discípulos se dirigen a Gadara, una región en Decápolis, una región de 10 ciudades. Y el Señor Jesucristo no va de vacaciones en esa barca con sus discípulos. El Señor Jesucristo va a trabajar. El Señor Jesucristo va a evangelizar. El Señor Jesucristo va a liberar. El Señor Jesucristo va con un propósito, y el propósito es un endemoniado, hermano. En realidad son dos endemoniados, pero aquí vamos a hacer énfasis en uno, un endemoniado. Dice el Señor que dice la historia que dice en el 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago, porque hay un propósito. No les explicó a sus discípulos cuál era el propósito por el cual tenían que ir para allá, pero el Señor Jesucristo sabía que lo que iba a hacer. Dice, y despidiendo a la multitud, estoy en el 36 del capítulo 4 de Marcos, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo de sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? ¿Quién es este? Bueno, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene el poder para hacer todo. Nosotros somos muy limitados, pero el Señor Jesucristo tiene el poder de hacer lo que Él quiere. Amén. Y aquí se presenta una tempestad, hermano, una tempestad. Quiero hablar tantito de la tempestad, para que nos demos cuenta que Satanás siempre va a intervenir en algunos asuntos que serán de bendición. Antes que este endemoniado fuera salvo, Satanás sabía que Jesús se dirigía a ese lado de Gadara, y se cree que la tempestad fue provocada por el mismo Satanás para detener la embarcación de Jesús y sus discípulos y que no llegaran a Gadara para cumplir ese propósito. Ahora, en el mar, en este mar, hermanos, dicen los historiadores que comúnmente se levantaban vientos y las olas crecían, pero esta ocasión fue muchísimo más, porque los que iban allí, iba Pedro, los otros pescadores que conocían ese mar como la palma de su mano. Ellos vivían en el agua, su vida pasada eran pescadores, ellos conocían el mar, pero esta ocasión dice que tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no era normal. No era normal lo que estaba sucediendo. Entonces, solo quiero mencionar esto, hermanos, y dejar en claro que el propósito de Dios es siempre bendecirnos a nosotros. Pero detrás de esa bendición, hermanos, va a estar Satanás también. Así es de que estemos prevenidos. Y la historia nos indica, hermanos, de que Jesús se dirige a Gadara, y en Gadara está un hombre o dos hombres, haciendo énfasis en uno, que está endemoniado. Hermano, este endemoniado gadareno nos ilustra un mundo sin esperanza, sin Dios. Este endemoniado gadareno nos enseña que sin Dios, hermano, las cosas son muy diferentes. Este endemoniado gadareno, hermano, nos enseña que un mundo que necesita de paz. Dice en el capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, ya llegaron, ya pasaron la tempestad, ahora están de este lado de Gadara. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Inmediatamente que el Señor Jesucristo se baja del barco o de la barca, sale alguien al encuentro a Jesús, un endemoniado. Dice que tenía su morada en los sepulcros. Hermanos, es una evidencia de que la persona que vive sin Cristo vive muerta espiritualmente. Quiero que vaya a Efesios 2, 1 al 10. Quiero recordarle nada más quién era usted antes, quién era yo antes y quiénes somos ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vaya a Efesios 2, 1.
Efesios 2, 1 al 13 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez, y Él os dio vida a vosotros, y Él les dio vida a ustedes, está queriendo decir, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que este endemoniado, lo mismo que los demás, dice. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es, Señor. Quiero recordarle, hermano, que es la gracia y la misericordia. Vamos a seguir leyendo allí, pero quiero recordarle que la gracia y la misericordia de la salvación que usted tiene y que yo tengo hoy. De otra manera, hermano, si no hubiera sido por la gracia del Señor Jesucristo, viviéramos todavía viviendo lejos sin Dios y perdidos, sin esperanza, como este endemoniado gadareno. Dice el versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias a Dios, hermanos, que ahora somos diferentes. Vemos ahora el testimonio de este endemoniado gadareno, hermanos, que vives en Cristo. El énfasis de que vivía en los sepulcros es una evidencia, hermanos, de que no vivía en casa, vivía en los sepulcros, vivía con los muertos. Ya se había acostumbrado a vivir con los muertos. Era uno como que de los que estaban muertos, pero en delitos y pecados. Él vivía, tenía vida, pero es como que si ya estuviera muerto. Ya se había acostumbrado a vivir con ellos en los sepulcros. Dice también la Biblia, dice, y cuando el versículo 2: y cuando salió él de la barca, le salió enseguida y vino al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía sus moradas en los sepulcros, y nadie le podía atar, ni aún con cadenas. Quiero hacer énfasis en el versículo número 4, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Muchas veces le habían intentado ayudar a este hombre, y yo creo que para detener a un endemoniado y ponerle las cadenas, yo creo que tuvo que ser intervenido por una manada de hombres. Una gran, muchos hombres para ponerle las cadenas. Él no fue y dijo, bueno, aquí estoy, pónganme las cadenas, todo bien. No. Él estaba endemoniado. Si tronaba las cadenas y los grillos iban en los pies también y los tronaba. Y dice que nadie le podía detener. Muchas personas intentaban ayudar a este hombre, pero desafortunadamente la ayuda que le estaban ofreciendo era una ayuda que no era espiritual. El endemoniado, hermano, necesitaba ayuda espiritual, y para eso vino Jesús, hermano, a ayudarle. Amén, amén. Por eso, hermanos, vino Jesús a ayudarnos a nosotros. ¿Cuándo fue salvo usted? Yo recuerdo cuando fui salvo. No tengo la fecha, pero tengo la escena en mi mente de cuando yo fui salvo. Y gracias a Dios por eso, porque antes de ser salvo, hermanos, vivía sin Cristo. Pero qué bendición, hermanos, cuando Cristo viene a nuestras vidas. Qué bendición cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos hace diferentes. Somos nuevas criaturas. A lo mejor este endemoniado, hermanos, tenía una gran necesidad del Señor, por supuesto que sí. Y estaba harto de vivir esa vida. Con ansias buscaba que alguien le ayudara, pero desafortunadamente la gente que le rodeaba le estaba ayudando equivocadamente. Muchos tendrán la intención de ayudar a la gente allá afuera, hermanos, pero mientras nosotros no prediquemos el Evangelio de Dios, la gente no va a ser salva.
La gente necesita, hermanos, de alguien, que alguien pase la tempestad y vaya al otro lado y hable del Señor Jesucristo para que los demás sean salvos. Necesitamos nosotros, hermanos, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo para que la gente sea salva. Muchas gentes allá afuera les querrán ayudar, pero equivocadamente, hermano. Estoy haciendo énfasis en el versículo 4, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. La gente muchas veces querrán ayudar, hermanos, pero si no son salvos, si no conocen a Jesús, estarán ayudando de otra manera. ¿Por qué, hermanos? Porque soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Necesidades físicas no resuelven necesidades espirituales. La necesidad que tenía este endemoniado era espiritual. Él necesitaba a Cristo. Cristo sabía que había un endemoniado del otro lado del lago y tenía que ir a salvarle, tenía que ir a rescatarle, y así lo hizo. No importó la tempestad que pasara, Cristo fue con sus discípulos. Hermanos, necesitamos esfuerzo para nosotros ir a evangelizar a los que viven sin Cristo. Necesitamos nosotros que conocemos del Evangelio del Señor Jesucristo, vayamos, crucemos la tempestad, dejemos lo que nos estorba. Iba a decir la flojera, pero no hay flojera, porque para el trabajo no hay flojera. Necesitamos evangelizar a los que viven sin Cristo. Dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y siempre de día y de noche no tenía paz. ¿Cómo era usted sin Cristo? ¿Tenía paz? ¿Era feliz? Yo sé que no. No hay felicidad sin el Señor Jesucristo en nuestros corazones. La felicidad es Jesús. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces. Hermanos, no había quietud en él. Se movía de un lado para otro y no era feliz. Mira, hermano, es la razón por la cual la gente allá afuera anda buscando drogas, es la razón por la cual la gente allá afuera anda buscando alcohol, es la razón por la cual la gente anda buscando cosas que no tiene que andar buscando, porque quieren llenar ese hueco de felicidad, pero no hayan cómo. Es la razón, hermanos, por los que ahora son convertidos y eran borrachos, andaban buscando en el alcohol la felicidad. Y de repente, ya que estaban borrachos, digo, yo fui borracho también. Casi alcohólico. No es una alegría decir esto, pero quiero decirlo para que tomemos en cuenta que Jesucristo hace grandes milagros. Yo tomaba alcohol, hermanos. Alcohol del 96. Los que son de México conocen ese alcohol. Alcohol del 96. Solo me lo tragaba. ¿Por qué? Porque las otras bebidas ya no me hacían satisfacción. ¿Por qué? Porque quería sentirme feliz. Yo buscaba la felicidad en el alcohol, por medio del alcohol. Y bueno, estaba feliz por un ratito, pero a otro día no quería que nadie me hablara. Los que son borrachos saben de qué les estoy hablando. Los que ingieren drogas saben de lo que estoy hablando. No quieren ni que la mujer les hable, menos los hijos. No quieren ningún ruido porque se siente que la cabeza va a explotar. Hermano, sin Cristo nosotros teníamos una vida de perdición, una vida de mal. Dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Mira, hermano, el propósito de Satanás no solamente es esclavizar a las personas, el propósito de Satanás también es hacer daño, y mucho daño. Los que somos salvos ahora podemos dar testimonio, hermanos, de la vida que llevamos antes. Este endemoniado con seguridad ahora tiene muchas cicatrices. Después de que el Señor Jesucristo le rescata, él queda todo cicatrizado por los golpes porque se pegaba con piedras. Porque el propósito de Satanás, hermano, es hacernos daño, es matarnos. Y este endemoniado ahora se pega con piedras. ¿Qué daño nos hacíamos nosotros sin Cristo, hermanos? Es cierto, no andábamos agarrando piedras y nos golpeábamos literalmente, pero nos golpeábamos de otra manera y golpeábamos a otros también. ¿Por qué? Porque sin Cristo, hermanos, cualquier persona, escuche esto, sin Cristo, cualquier persona es capaz de cualquier cosa. Entonces, pero déjenme decirle algo, este endemoniado, hermanos, no nació así. Este endemoniado tenía una casa. Dice el versículo 19, Jesús da testimonio de eso.
Dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales. Y le da una orden allí de lo que tiene que hacer el endemoniado gadareno, ¿verdad? El ex demoniado después, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, hermanos, de que este hombre tenía un hogar, tenía una familia, pero en algún momento de su vida él se descuidó, tal vez hizo cosas ocultas, llamando la atención de Satanás. Por eso es bien peligroso, hermano, que usted ande leyendo su horóscopo. Es bien peligroso que usted ande leyendo cosas ocultas, que usted ande viendo videos, ande viendo películas de Chucky, el endemoniado, el jinete sin cabeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como cristianos, hermanos, hacemos eso ahora, estamos haciendo como un aeropuerto, hermano, en la noche, con luces para que el avión aterrice, para que, Satanás, aquí estoy, tú puedes obrar en mí. Posiblemente no sabemos qué es lo que pasó con este endemoniado, pero posiblemente algo por estilo hizo esto, y por esa razón los demonios entraron en él. Y ahora sale de casa, hermano, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar su casa, tal vez tenía hijos, yo no sé, esposa, tuvo que dejarlos a todos. ¿Por qué? Porque, hermano, Satanás nos aparta de nuestra familia. Satanás nos aparta de nuestra casa. Satanás nos aparta de los hermanos, de los seres queridos. Porque Satanás quiere que estemos lejos para seguir haciendo la voluntad de Él. Pero qué bendición, hermanos, que Cristo vive y reina para siempre. Amén. Y Él interviene en nuestras vidas. Qué bendición, hermano, que Cristo intervino en su vida suya. Si usted es salvo, usted sabe de qué estoy hablando. Entonces, soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Las personas que están allá afuera sin Cristo, yo sé que ahora hay un montón de cosas. Ahora hay un montón de pastillas para esto, pastillas para el otro, que aquí, que allá. Pero, hermano, lo que la gente necesita es a Cristo en sus corazones. Okay. Punto número 2, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes en el versículo 6. En el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase afuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, enviadnos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato de puercos y el hato se precipitó en el mar y se ahogaron. Ok, segundo punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes en la autoridad de Jesús. Esto está bien interesante. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló de él. Este fue el demonio, hermano. El demonio sabía quién era Jesús. Parece que se habían visto en algún otro lado. Pareciera que este versículo, Jesús conocía al demonio y el demonio conocía a Jesús. Parecía que en algún tiempo pasado se conocieron. Y el demonio corre, ¿verdad? Y le dice en el versículo 6, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Él sabe, hermano, quién es Jesús. El demonio sabe, el diablo sabe quién es Jesús. La pregunta es esta: ¿qué sabemos nosotros de Jesús? Dice aquí este versículo, hermanos, que el demonio fue y se arrodilló delante de él. ¿Sabe? Porque toda rodilla confesará que Jesucristo es Dios. Así es. Todos deberíamos de arrodillarnos delante de Jesús. El demonio lo hizo así. Pareciera que el demonio es más creyente que algunos cristianos. El demonio ve a Jesús y inmediatamente va y se arrodilla delante de él y le dice, no me atormentes. El demonio sabía que hay un tiempo en el cual los demonios tendrán su castigo y le decía, creo que no es tiempo, por favor, no me envíes allá. Déjame vivir todavía, déjame estar aquí en la tierra todavía. Y increíble, Jesús le concedió esa petición.
¿Por qué? Porque Jesús tiene propósitos. Entonces, se arrodilló delante de él como que si lo conociera. Y eso, hermano, es un gran ejemplo que nosotros podemos aprender. Jesús se merece toda la honra. Jesús se merece todo respeto. Jesús se merece toda adoración, hermanos. Y lo que nosotros deberíamos de hacer, hermanos, cuando venimos a ver a Jesús, nosotros deberíamos de tener reverencia. Nosotros deberíamos de tomar en cuenta, hermano, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, Él está allí. Nosotros hemos invocado el nombre de Jesús desde que llegamos a este culto, hermanos. Él está aquí con nosotros. No lo podemos ver, tal vez usted no lo puede sentir, porque necesita, hermanos, en algún momento ponerse a cuentas con el Señor, pero Él está aquí presente. Amén. Y si nosotros sabemos que Él está aquí presente, hermanos, Él se merece toda honra y toda gloria y toda reverencia, no solo del demonio Él se merece toda reverencia de nosotros también. Así es, Padre Santo. Amén. Dice, y clamando en gran voz dijo, no me atormentes. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. El versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Muchos demonios habían entrado en este hombre. Una legión, de acuerdo al ejército romano, se componía de, algunos dicen que de 3,000 a 5,000, una legión. Entonces este hombre, hermanos, estaba pero bien endemoniado. Al tronar los grillos, al tronar las cadenas, estaba incontrolable ese hombre. Dice, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y le pidió su petición de él, hermanos. Hay 2 peticiones aquí en esta lectura. La primera petición es de los demonios. Enviarnos a los puercos. No queremos que nos envíes a otro lugar. No queremos irnos de esta tierra. Enviarnos a los puercos. Y dice que Jesús les dijo, está bien. Entraron a los puercos y los puercos se tiraron a un despeñadero en el mar y todos murieron. Dice que eran como 2,000. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo la autoridad que Jesús tiene. Jesús tiene autoridad, hermanos, contra todo demonio. Nosotros deberíamos de tener una confianza plena en el Señor Jesucristo. Él tiene todo poder. Número 3, hermanos, que quiero compartir con ustedes es en el versículo 14. Entonces el versículo 14, y los que apacentaban los puercos o los cerdos huyeron y dijeron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. El versículo 17 dice, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto es bien interesante, hermanos. Increíble. Jesús ve la necesidad en la ciudad de Gadara, en Decápolis, 10 ciudades que están juntas. Y por supuesto, no solamente era el endemoniado gadareno el que estaba en necesidad de un Dios vivo, de un Jesús venido a la tierra. Por supuesto que había más personas, pero increíble que al ver estos hombres, los dueños de los puercos, le ruegan a Jesús que se vaya, que se fuera de sus vidas. Es triste cuando una familia rechaza al Señor Jesucristo, cuando una persona no quiere ser salvo. Cuando una persona no quiere ser salvo y se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, es triste que no quiera ser salvo porque está rechazando a Jesús. No está rechazando a quien le está presentando el Evangelio, está rechazando directamente al Señor Jesucristo. Estos hombres le piden a Jesús que se vaya. No lo quieren ahí. Qué triste, hermano, que nosotros, conociendo a Jesús, y digo conociendo, y no se ofenda, hermano, pero yo tengo que decir la verdad. Cuando nosotros, entre comillas, decimos que conocemos a Jesús y muchas veces rechazamos a Jesús y le decimos que se vaya de nuestras vidas. ¿De qué manera?
no precisamente hablando, pero hermano, con nuestros hechos, nosotros le estamos diciendo a Jesús que no nos interesa a Él. Nosotros le estamos diciendo a Jesús que no se meta en nuestras vidas, que nos deje vivir nuestras vidas cuidando puercos, que nos deje seguir criando puercos, que nos siga en nuestros hogares, que nos siga en nuestras ciudades, y lo corremos. Como si Jesús, hermano, fuera un delincuente, como si Jesús fuera alguien que quisiera hacerles daño. Le dicen que se vaya, que no se meta en sus vidas, y Jesús se fue. Esa petición fue contestada. Jesús se fue. Hermano, deberíamos nosotros de tener muchísimo cuidado. Jesús solamente quiere hacer el bien a nosotros. Jesús, el intento, el interés, el propósito de Jesús, hermanos, solamente es llenarnos de bendiciones cada mañana, cada día. Pero nosotros, hermanos, con nuestra actitud, nosotros le decimos a Jesús que no nos moleste. Nosotros, hermanos, en muchas ocasiones, igual que estos hombres que le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos, que se fuera de su territorio, nosotros también, hermanos, no de labios, pero muchas veces por nuestras actitudes le decimos a Jesús que no nos interesa, que queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos. Y es la razón, hermanos, por las cuales nosotros vivimos de esa manera. Hermanos, quiero decirles algo. El propósito de Jesús para esta ciudad, hermano, era traerles bendición. Ahí está el endemoniado gadareno, ahora ya es salvo, ahora ya está sentado en su juicio cabal, ahora está bien vestido. Es allí donde debemos de poner atención, hermanos, que la vestimenta es de suma importancia. Si yo soy salvo, yo tengo que agradar a mi Señor con mi vestimenta. Sí. Entonces, ven a este hombre endemoniado, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Este hombre era conocido, el endemoniado gadareno, era conocido por todos por ahí, por esa región. Lo conocían que las cosas que hacía y le tenían miedo. Pero ahora lo ven sentado porque Jesús ha hecho una obra muy especial. Entonces, estos hombres que le pidieron a Jesús, Jesús les contestó la petición positivamente. Se fue de Decápolis, se fue de Gadara, se fue de sus vidas. ¿Cuántas bendiciones hubieran recibido por Jesús en esa visita? Muchas. ¿Cuántas bendiciones Jesús les hubiera dado? ¿Cuántas bendiciones, hermanos, Jesús nos quiere dar, pero nosotros, hermanos, no queremos aceptarlas? ¿Sabe por qué? Le voy a dar un ejemplo. Yo sé, gracias a Dios por ustedes que están aquí, pero aquí hay más espacio. Hay hermanos que no vinieron hoy. Hay hermanos que no van a venir en la mañana, en la tarde. Hay hermanos que no van a venir el miércoles. Jesús, hermano, quiere bendecir nuestras vidas.